Versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Ángel. Del griego ángelos. Significa mensajero. Ser sobrenatural, celestial, un poco más alto en dignidad que el hombre. Gabriel. Es un ángel mencionado 4 veces en las Escrituras. Cada vez con un mensaje de suma importancia. 2 veces al profeta Daniel. A Zacarías, padre de Juan el Bautista. Y a María, madre de Jesús. Galilea. Nombre dado a la parte más septentrional de la cordillera al oeste del Jordán. Fue una de las 3 provincias de Palestina. Probablemente derivado del hebreo Galil. ¿Qué significa? Círculo, región. Se menciona ocasionalmente en el Antiguo Testamento. En tiempos de Cristo, Galilea era un territorio rectangular de unos 100 kilómetros de norte a sur. Y de unos 50 kilómetros de este a oeste. Al este lo bordeaba el Jordán y el lago de Galilea. Y estaba separado del Mediterráneo por la llanura sirofeniza. Nazaret. Pequeña ciudad del norte de Palestina, donde residían José y María. Fue el lugar donde el ángel Gabriel fue enviado para dar el anuncio del nacimiento de Jesús. Y la residencia definitiva de Jesús después de regresar de Egipto. En la ciudad de Nazaret se crió Jesús. Y residió en la ciudad de Nazaret la mayor parte de su vida. Esta es la razón de que reciba el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Virgen. Viene del vocablo betulá, que se aplica a la mujer que no ha conocido varón. La expresión, que no ha conocido varón, significa que no ha tenido relaciones sexuales. La sociedad hebrea tenía en alta estima a la mujer virgen, por cuanto estaba destinada a engendrar hijos que continuarían la estirpe familiar. El padre protegía a su hija, para poder entregar la virgen al hombre que se casara con ella. Varias leyes se dictaron para compensar al padre si violaban o difamaban a su hija. O bien para compensar al novio si la joven que se le entregó como esposa no era hallada virgen. Desposada. La palabra desposar viene del latín desponsare y significa prometer. Desposar es contraer un compromiso nupcial. En la sociedad hebrea, establecía una relación permanente y exigía fidelidad absoluta. Aunque la unión no se consumaba antes del matrimonio. Generalmente, los padres del joven iniciaban las gestiones para el desposorio. Aunque a veces el joven mismo escogía primero la novia. En algunas ocasiones se pedía el consentimiento de la novia, como en el caso de Rebeca. José. En hebreo significa que él añada. David. El hijo menor de Isaí de Belén. Creció en fuerza y valor mientras cuidaba las ovejas de su padre. Samuel lo ungió como rey, y el Espíritu de Dios descendió sobre David a partir de ese momento. Mientras tanto, Saúl llamaba a David periódicamente a la corte, para calmar su mente perturbada con su destreza con el arpa. Mientras todavía era adolescente, David obtuvo el reconocimiento de la nación y la amistad de Jonatán, hijo de Saúl, por medio de su victoria sobre Goliat. La envidia cada vez mayor de Saúl y 4 intentos en contra de la vida de David, solo sirvieron para aumentar su popularidad. Después de la muerte de Saúl, las fuerzas de David avanzaron tierra adentro hasta Hebrón, donde fue declarado rey de Judá. Solo después de la muerte de Isboset, reconoció todo Israel a David como rey. Algunos de los mayores logros de David se encuentran en el ámbito literario. De los 150 salmos, 73 tienen títulos que identifican a David como el autor. María. Nombre que se ha interpretado de diversas maneras. Existen varios posibles significados. La que ama. La amada. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Salve. Se utiliza en forma imperativa, como saludo, por parte del ángel Gabriel a María, y, en forma plural, por parte del Señor a los discípulos después de su resurrección.
Favorecer. Es ayudar o amparar a alguien, dar o hacer un favor. Señor. Término que traduce varias voces hebreas y griegas, que expresan la idea de una persona que merece respeto o ejerce autoridad. Aplicado a Dios, Señor expresa la afirmación fundamental de la Biblia. Dios es soberano en la naturaleza y en nuestra vida. Bendición. Es la invocación del apoyo activo de Dios para el bienestar y la prosperidad. O el recibimiento mismo de estos bienes. En general, el pueblo que vive existencialmente en la presencia de Dios, amándole y obedeciéndole, goza de la bendición o provisión de Dios. En tiempos bíblicos el patriarca invocaba proféticamente la bendición de Dios y la transmitía a sus hijos. Sin embargo, cuando el hombre bendecía a Dios, era una expresión de gratitud y adoración. Versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Turbar. Significa sorprender a alguien, de modo que no pueda hablar. Ni realizar lo que estaba haciendo. Salutación. Era un saludo que se daba en forma oral, o en forma escrita. Entre las salutaciones más comunes se encuentran las siguientes. Dios tenga misericordia de ti. Jehová sea con vosotros. Paz a vosotros. Te saludo. Los monarcas eran saludados con las palabras viva el rey para siempre. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Temor. Esta palabra tiene dos significados principales. Aprensión del mal, que normalmente conduce a la huida o la lucha. Asombro, y reverencia sentida en la presencia de una autoridad superior. Gracia. En el Antiguo Testamento es la traducción de una palabra que también se entiende como favor. En el Nuevo Testamento la gracia está centrada en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios, manifestada por acción de la voluntad de Dios. Las Escrituras afirman que el hombre no puede hacer nada para merecerla. Ser objeto de la gracia es un privilegio, y por consiguiente una responsabilidad. No podemos apoderarnos de la gracia como si fuera nuestro derecho. Pero es posible oponer resistencia y perder así los beneficios que nos ofrece. Tenemos la obligación de administrar la gracia. Versículo 31. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Concebir. Es cuando una mujer queda embarazada. Y empieza la formación de un ser humano en el útero de la mujer. Jesús. Es el nombre dado al Hijo encarnado de Dios. Nombre dado antes de que naciera por el ángel Gabriel. El nombre Jesús. Transcripción griega del hebreo Yeshua. ¿Qué significa Jehová es ayuda o salvación? Versículo 32. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Altísimo. Es una designación para Dios. En el Antiguo Testamento, Altísimo suele aparecer como designación del Dios de Israel, en su trato con los gentiles. Es además la traducción más común de la palabra hebrea Elyen. Y se usa en conjunción con otros nombres, por ejemplo, Él y Jehová, para hablar de Dios como ser supremo. Trono. Traducción de la palabra hebrea kise, que quiere decir silla cubierta. Se refiere a una silla endoselada donde se sentaban personas honorables, especialmente los reyes. La soberanía de Dios se representa por su trono en el cielo. Centro de justicia y juicio, que a la vez es trono de gracia. Esta soberanía estaba representada en la tierra por la teocracia en Israel. El trono de David fue el trono del reino de Jehová sobre Israel. Esto se restablecerá cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Reinar. El término se refiere a cumplir las funciones de un gobernante en relación con sus súbditos. Una posición como esta involucraba las funciones de comandante en jefe del ejército, jefe ejecutivo y una figura religiosa importante.
El rey era la cabeza de su pueblo. Perder su vida en el campo de batalla significaba la dispersión del ejército hasta que se nombrase otro rey. Jacob. Nombre de persona. Que surge del sustantivo hebreo correspondiente a talón. Y significa el toma el talón. O el engaña. Suplanta. Padre de los 12 patriarcas de las 12 tribus. Hijo de Isaac y de Rebeca. Hermano menor mellizo de Esaú. Y esposo de Lea y de Raquel. Dios le cambió el nombre por Israel. Reino. Es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Se trata de un estado regido por una monarquía, la forma de gobierno en la que el cargo supremo es unipersonal, vitalicio, por lo general, hereditario. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? El término conocer significa entender, advertir, saber, echar de ver a alguien o algo. Según la Real Academia Española, el término conocer también puede significar tener relaciones sexuales con alguien. La expresión no conozco varón significa que María no había tenido relaciones sexuales. María era virgen. Versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Poder. Es la facultad, habilidad, capacidad para llevar a cabo una determinada acción. Cubrir. Significa ocupar, llenar, completar algo. Santo. Significa lo que es reservado o separado. El uso bíblico del término santo tiene que ver principalmente con que Dios separa del mundo lo que Él elige consagrar para sí. A medida que el plan redentor de Dios se iba develando en el Antiguo Testamento, santo comenzó a ser asociado con el carácter del pueblo separado por Dios, en cumplimiento de la ley revelada. Cuando se cumplió el tiempo para concretar la obra salvadora de Jesucristo, el pueblo redimido comenzó a ser conocido como los santos. Versículo 36. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Pariente o parienta. Es la persona que pertenece a la misma familia. Elizabeth. Significa Dios es mi juramento. Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista, descendiente de Aarón, pariente de María y fue la esposa de Zacarías. Estéril. Significa incapaz de reproducirse. En las sociedades orientales se tenía por maldición divina el que una esposa fuese incapaz de concebir. Un reproche que podía conducir al divorcio u otra alteración en el hogar. La bendición de Dios se manifestaba al desaparecer la esterilidad. Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Imposible. Es aquello que resulta muy difícil de realizar. Para entender el significado de la palabra imposible, es imprescindible conocer la definición de posible. Lo posible es lo que puede ser, suceder o existir. Porque nada hay imposible para Dios. Significa que Dios lo puede hacer todo. Versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Siervo o sierva. Es cualquier persona sometida o entregada al servicio de otra. El término se aplica como designación de aquel que es llamado y enviado por Dios para realizar alguna misión. El término se aplica también a los ministros del Evangelio y a los creyentes. Hacer. Es ejecutar, poner por obra una acción o trabajo. Conforme significa que corresponde, o se ajusta con algo. Presencia. Es un término que tiene como significado más frecuente la referencia a la condición de alguien o de algo que se encuentra en un cierto lugar. Cuando Elizabeth cumplió su 6º mes de embarazo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret.
Galilea era una zona no muy apreciada por los judíos, debido a su cercanía al territorio gentil. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 1. El profeta Isaías se refiere a Galilea como Galilea de los gentiles. La ciudad de Nazaret no fue mencionada en el Antiguo Testamento. El ángel Gabriel fue enviado a una virgen desposada llamada María. Había 3 etapas de una boda judía. La primera etapa era el compromiso. Un acuerdo formal hecho por los padres. La segunda etapa era el compromiso matrimonial o desposar. Era la ceremonia donde se hacían promesas mutuas. La tercera etapa era el matrimonio. Aproximadamente un año después. Cuando el novio llegaba por su novia en un momento inesperado. Cuando una pareja era desposada, estaban bajo las obligaciones de fidelidad. Los desposados eran considerados como si ya se hubieran casado, aunque todavía no habían vivido juntos como marido y mujer. Y el divorcio era requerido para romper el compromiso. Esto no era una promesa informal. En estas condiciones estaban María y José. Lucas pone especial cuidado en cuanto a manifestar que María era virgen. María nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Gabriel dijo 3 cosas a María. Ella fue muy favorecida. El Señor está con ella. Ella fue bendecida. El hecho de que María se turbó por sus palabras muestra su humildad y sometimiento a Dios. Jesús sería el hijo de María, pero no solo su hijo, sino que también será conocido como el Hijo de Dios. Él será el Mesías quien tiene la autoridad legítima para gobernar sobre Israel. Y su reino no tendrá fin. Cuando el ángel Gabriel le dice que ella ha de concebir un niño, naturalmente ella piensa cómo será esto posible, dado que era virgen. El ángel Gabriel le dice entonces, que será obra del Espíritu Santo. María le responde al ángel Gabriel: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra.